Gracias a ustedes, gracias a todas y a todos. Es tan importante para los sobrevivientes poder poner en palabras estos recuerdos. Ustedes saben que los recuerdos se agolpan a veces adentro del pecho y uno los tiene guardados y salen a veces y salen de la peor manera. Y entonces cuando compartimos, como es charlas compañeras, como es una mateada a veces, y cuando compartimos y hacemos, relatamos esto, es una manera de ordenar los recuerdos y de sentir que estamos vivos. Yo decía hace un rato que verla a Marisa Tanco me acerca un poco más a que esa historia de ausencias y de dolor, saber que estamos vivos y que hay una continuidad y que la hija de un compañero siga este camino. Yo la primera vez que la vi a Marisa, le dije, quiero decirte, no sé cómo pensás, no sé cómo va a ser tu vida, no sé cómo va a ser tu rumbo, pero quiero contarte quién fue tu padre. Lo conocí, me enseñó. Usted sabe que yo ingresé al sanatorio siendo muy jovencita, ingreso en el año 75, y bueno, y muy atrevida, tal es así que yo le he contado esto algunas veces, que apenas hubo elecciones, yo empecé a trabajar en Rayos, en el servicio de Rayos, y apenas hubo elecciones, me quise presentar de delegada, hacía 2 meses o 3 que trabajaba y me quise presentar, obviamente saqué un voto que era el voto mío y nada más. Y sin embargo Jorge se acercó porque otro compañero, que compañero de tomografía, que empezaba la tomografía en ese momento, por supuesto, Mauricio, y tomó la posta y Jorge se acercó y me dijo, yo quiero que de ahora en más trabajes con nosotros y tengas un lugar en nuestra mesa y en el cuerpo de delegados, aunque no lo seas, pero la verdad que fue un acto que me marcó, porque me dio todo el impulso para seguir haciendo la militancia gremial, ¿no? En un momento muy convulsionado, muy convulsionado. En ese momento estaba Isabel, el país estaba con terribles problemas y estábamos luchando por las 6 horas de trabajo, por el trabajo insalubre. La bandera más grande de Jorge Tanco fueron las 6 horas por trabajo insalubre para todas y todos, porque fueran administrativos o fueran personal asistencial, todos estábamos expuestos. Los administrativos teníamos que ir a cargar los datos a los quirófanos, a Rayos, a lugares de profunda contaminación, de muchísima contaminación, y estábamos expuestos, así que se luchaba por esas 6 horas de trabajo y por lograr el primer convenio que se hacía donde los trabajadores de sanidad del sector privado pudiéramos atendernos en el efector donde nosotros prestábamos salud. Hasta ese entonces, cuando nos atendíamos en nuestra salud, íbamos a atendernos a otros lugares fuera del sanatorio donde prestábamos servicio, y realmente era absolutamente poco operativo además, y no tener la salud en el lugar donde estábamos prestando. Y se logró el primer convenio, una cirugía de alta complejidad, a una de las compañeras del cuerpo delegado, y a partir de ese momento, gracias a la lucha que llevó Jorge, que llevamos el cuerpo de delegados, se pudo lograr hacer ese convenio. Y bueno, el sanatorio era un lugar muy famoso, muy prestigioso en ese momento, éramos miles, imagínense, yo ingresé en el 75 y tenía el legajo 1958, así que era un lugar muy grande, porque además el sanatorio Güemes, cada piso era de una empresa distinta, o sea, cada piso era de YPF, uno de SEGBA, el otro de obras sanitarias en ese momento, entonces tenía contratados los pisos, y el personal de esos pisos era el personal de SEGBA o de YPF, de la empresa donde estaba, del sector donde estaba trabajando, así que entre nosotros
por ahí no nos conocíamos, porque ellos tenían la autonomía, los de YPF, los de SECBA, los de Obras Sanitarias, la autonomía que les daba la empresa a la que pertenecían. Y nosotros éramos el personal de planta. Pero de todas maneras, yo empecé a trabajar primero en rayos y después fui facturista de cardiovascular. Y esto es un capítulo aparte. Yo hacía la facturación, aprendí, posteriormente estudié y fui auditora, pero en ese momento aprendí a facturar, que facturar es manejar el dinero de las cuentas, y sobre todo de cardiovascular. Ustedes saben que en ese sanatorio había un cirujano llamado René Favaloro, muy famoso. En ese sanatorio no se conseguía cama, era muy difícil, incluso en forma privada era carísimo, pero no había cama precisamente por la cirugía cardiovascular. Y este es un capítulo, yo no quiero dejar, no le quiero negar ese bulto de este cirujano René Favaloro, porque las y los delegados que fuimos secuestrados, fuimos 6 desaparecidos y casi 30 fuimos secuestrados. Nosotros no tuvimos de parte de René Favaloro, con su prestigio y con su perfil, que va a ser muy difícil instalar esto, pero no es que lo quiera instalar, sino esto es historia. No tuvimos de parte de Favaloro ningún tipo de empatía ni colaboración las y los trabajadores, todo lo contrario. Perteneció al sector de la patronal, nos combatía, así que esto es importante que se sepa. De esa connivencia hay mucho material escrito sobre Favaloro y la dictadura, y yo quisiera que eso se pudiera saber y se pudiera leer y se pudiera conocer, porque no hemos tenido de parte de Favaloro más que un combate abierto hacia las y los trabajadores que estábamos luchando, con el resultado de estos secuestros. Bueno, yo fui secuestrada en el mes de septiembre del 77, embarazada, y bueno, y ya saben que, bueno, que lo que significó eso, y el secuestro continuó siendo internada para la recuperación, porque yo al estar embarazada y perder mi embarazo durante la tortura, hacer un cuadro séptico y seguir secuestrada dentro del sanatorio Güemes, seguir allí. Después, compañeros que habían sido secuestrados continuaron trabajando en el sanatorio, como me pasó a mí. Bueno, no quiero acaparar la palabra, pero más o menos quería dar esta visión de quiénes, cómo era el perfil de esta institución médica. Fue una lucha muy larga y después reanudamos la lucha en el año 82 con la apertura democrática. No sé qué más puedo decirles. Ustedes me preguntarán. Ay, Ali, perdón porque me emocioné. La verdad, tu historia es muy fuerte. Y bueno, a veces, viste, la vida nos va poniendo gente en el camino, como Carlos Monestés, que fue el que nos presentó, que está acá presente, que es el secretario de Derechos Humanos de la CTA de Cava. Y bueno, nos conocimos en la ex-ESMA nosotras, y bueno, Sí. Por ahí que puedas contar un poco, o sea, cómo sentías que era militar antes y ahora, o sea, qué eran las cosas que nos movilizaban en ese momento, también, si querés echar un poco de feminismo, cómo era en ese momento también, de lucha y todo. Así que bueno, expláyate, todo tuyo. La militancia gremial era absolutamente un lugar, lo que pasa es que los lugares de salud tenían un valor, que era que había muchas más mujeres militando gremialmente, porque siempre las enfermeras y el personal asistencial siempre se caracterizó por tener más mujeres. Y eso era bueno, eso era lo bueno
a diferencia de otros sectores del trabajo, donde tenían una cantidad mayor de hombres, pero nosotros teníamos y éramos más mujeres. Y era una lucha muy grande en ese momento, muy difícil, porque imagínate que nosotros pertenecíamos a una lista o a un sector, no sé si llamarlo lista, porque tampoco tengo toda la memoria si estaba oficializada esa lista. Creo que era una lista opositora al oficialismo de nuestro gremio. Y nuestro gremio, en la lista oficial, teníamos nada. Nosotros éramos el sector más combativo. Ya cuando terminaba la dictadura, que reanudamos la lucha gremial, lo sostuvimos hasta ahí. Entonces nosotros éramos los zurdos del lugar. Muy mal llamados los zurdos, porque muchas compañeras y compañeros venían del peronismo y venían de familias peronistas, pero bueno, los zurdos, dicho que aún todavía se usa dicho como para bajarnos el valor en ese momento. Sí, bueno, la juventud también te juega un poco, uno trosqueaba un poco, porque bueno, forma parte de la juventud. Uno después va aprendiendo y va modificando, sin bajar las banderas, pero va modificando cuando va incorporando datos y va aprendiendo y va conociendo, ¿no es cierto? Pero en ese momento, imagínense, bueno, estamos hablando que nuestra lucha gremial fue muy breve en ese momento, porque fue lo que duró la democracia hasta el golpe. Después del golpe, lo que se termina la lucha gremial y comienza el sobrevivir. Vean, de tal manera fue la represión, que yo hice una vez un informe para la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros teníamos dentro del sanatorio una comisaría. Había un comisario que, a ver, yo no puedo recordar si era Rosas o Rosales, pero era Rosas, creo. Era un comisario donde cada persona que ingresaba, porque se requería permanentemente personal, escaseaba el personal en salud, había muchísimo trabajo en salud, era como la CIDE adentro del sanatorio. Después del golpe, los militares se paseaban. ¿Por qué? Porque yo les contaba que las obras sociales que funcionaban en el Güemes quedan intervenidas después del golpe. Entonces los militares con sus itacas en el sanatorio Güemes se paseaban en los pasillos. Vos ibas a la oficina de personal, por ejemplo, y tenías a un milico y el arma apoyada a veces a un costado. Así caminábamos, y los que fuimos secuestrados éramos realmente zombies. Y esto, a ver, por los pasillos se decía, a este se lo llevaron y le hicieron de todo. Así era como se sabía de los y las compañeras sobrevivientes. Yo me transformé después, hasta que me pude recuperar, que tardé mucho, era un zombie, ganando el mango, un zombie. Ni desayunábamos en el comedor. Nos desayunábamos, comíamos como podíamos, era algo así, pero los milicos estaban adentro. Yo tuve que trabajar después en un sector donde había una jefa que se llamaba Margarita Borgarello. El marido era comisario inspector Borgarello, que después voló desactivando una bomba en un auto, cosa que no sentí para nada. Voló desactivando una bomba, el comisario inspector Borgarello. El tipo era el marido de la jefa, pero el marido de la jefa era un servicio que no lo disimulaba, estaba dentro del sanatorio, con su arma arriba del escritorio. Así trabajamos durante la dictadura en el sanatorio Güemes.